Ya mismo creo que tengo en línea al señor Fabri. Ahora voy a hablar con el señor Fabri y después tengo una entrevista muy, muy interesante, no se la pierdan, con una profesional mexicana. Ahora después Jueves de está. esto, perdón, sí, primero Sí, vamos con Fabri. ahí Está en está. línea. Adelante, Andy, si está Fabri en línea. Bueno, muy bien, estamos yendo a la ciudad de Buenos Aires para encontrarnos con el señor Alejandro Enrique Fabri. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Tranquilo el domingo? Sí, sí, con el trabajo habitual mío de cubrir partidos del campeonato de primera división del fútbol argentino. Así que Ujú, estaremos en La Plata con Gimnasia y Estudiantes, el clásico de la ciudad, ujú, que empezó en 1916, que fue el ujú, primer partido que jugaron. Gimnasia, para quien no lo sabe, es el equipo más antiguo del fútbol argentino, fue fundado en 1887 el club, pero ujú. claro, hacían gimnasia y esgrima, no jugaban al fútbol. Recién en 1905 se afilió a lo que era la Asociación Argentina en aquel año, y como no les gustó a la gente que manejaba el club, el fútbol les pareció muy violento, eh, se desafiliaron y la mayoría de los juveniles que jugaban en las divisiones menores se enojaron muchísimo, se fueron del club y entre todos decidieron fundar otro club y le pusieron de nombre Estudiantes, porque eran casi todos estudiantes de colegios secundarios, muchísimos de ellos eran del Colegio Nacional de La Plata. Se reunieron en una zapatería y en agosto de ese mismo año, 1905, le dieron vida al club más grande de La Plata, que es Estudiantes. Bueno, qué bien. Todo es historia, ¿Mm? diría Félix Luna. Y sí, todo es historia, Marcos, todo es historia, pero todo también es futuro, porque están todos asombrados y azorados en función de lo que acaba de decir el presidente de la FIFA, Luigi Ujú, Infantino, a propósito de unas declaraciones de Alejandro Domínguez, el particular presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, ujú. donde Domínguez tiró la idea. Infantino la tomó y quedó por ahora en una iniciativa verbal, pero que se va a tratar en el próximo Congreso de FIFA. Esto es que cuando se cumpla el siglo de las competencias mundiales, de las Copas del Mundo, que arrancaron Ujú, en 1930 en Uruguay, ujú. el Campeonato Mundial de 1930 se juegue con 64 países. Pensemos que el Mundial arrancó con 13 equipos en Ujú. 1930, en realidad eran 16, pero faltaron a la prueba varios equipos europeos que no quisieron venir por la campaña propagandística que hizo Mussolini, enojado porque no le habían dado la sede a Italia del Ah, primer campeonato mundial. Y ok. también porque los egipcios llegaron tarde a tomar el barco a Marsella y se quedaron de seña en el puerto de Marsella y no pudieron venir, si no hubieran sido 14 por lo menos. Ujú. Bueno, se mantuvieron los 16 equipos durante varias décadas, pasamos después a 24 y después pasamos a 32, que es el actual número de países que juegan un campeonato del mundo. 64 países es inaudito, es poco común. Hay que jugarlo en Estamos 8 sedes. hablando de 16 zonas de 4 equipos. Ujú. Wow. 16 zonas dijimos, porque se cortó un poquito. 16 zonas de 4 equipos. Ale, ¿me escuchás? No, no, no te escucho. Ahora Sí, sí. estoy. Sí. Decimos ¿Qué me decías? 16 zonas de 4 equipos. ¿Qué me decías? Claro, es muchísimo. Sí, sí, así es. Bueno, El tema es dónde lo haces, en no, qué tiene lugar, que, ¿no? que repartirse en... Bueno, si va a ser en Argentina y Uruguay, conmemorando los 100 años que Uruguay fue la sede del primer mundial, y supongo que Sí, Argentina también, y Brasil también se puede estirar, y no sé. Paraguay y Chile han pedido participación en eso también. Claro, claro. Bueno, Paraguay seguramente porque Domínguez es paraguayo y querrá llevar algún partido para Obviamente. allá.
obviamente. Pero bueno, es una locura, ¿no? Está No visto. sé cuánta ¿Sabés lo que? infraestructura puede tener, ¿no? Y no, no, Paraguay tiene el Estadio Defensores del Chaco como una única gran estructura, una sola cancha, Así como es. fue Montevideo durante muchos años, ¿no? Con el Claro. centenario. Ujú. Ahora Nacional y Peñarol ya tienen sus estadios y se construyeron algunas canchas en Uruguay por la Copa América del 95, una Ajá. en Paysandú, otra en Rivera, otra en Maldonado, pero bueno, son canchas pequeñas. La verdad que está complicado el tema. Hay varias cosas alrededor de los campeonatos mundiales que generan preocupación. Esta es una un poquito más laxa porque falta tiempo todavía, pero hay Ujú. mucha preocupación habida cuenta de cómo están las cosas en Estados Unidos en este momento, con esta disrupción que ha tenido el gobierno de Donald Trump. Ujú. Cómo van a ser las fuerzas de seguridad, que están mucho más duras en Estados Unidos con la deportación de muchos inmigrantes, Ujú. algunos con papeles, otros muchos sin papeles, a los países de origen. ¿Por qué? Porque va a llegar una oleada de hinchas de fútbol a Estados Unidos el próximo año. Faltan un año y 2 meses para la Copa del Mundo. Y Ujú. van a llegar gente de toda Sudamérica, muchos, más por supuesto las parcialidades de gente de otros países latinas que viven en Estados Unidos, van a llegar alemanes, ingleses, italianos, puede ser serbios o polacos, gente muy especial en el mundo del fútbol, y ni hablar si llegan turcos o griegos, que son muy parecidos a la manera de ser de los argentinos en Sí, sí. cuanto Muy al fanáticos. espectador. Claro, al espectador promedio. Ujú. Recordemos que la Copa América que se jugó el año pasado en Estados Unidos y que hubo muchas críticas por la organización, eh, recuerdo en la final Argentina-Colombia que hubo entradas falsificadas y que un gran grupo de colombianos no pudo entrar al estadio y hubo incidentes serios. Bueno, en aquel momento el partido lo ganó Argentina 1-0 con gol de Lautaro Martínez y se quedó con la Copa América por segunda vez consecutiva. En aquel momento hubo más de 200 colombianos detenidos. Muchos de ellos, aunque resulte absurdo contarlo o entenderlo, fueron deportados en estas deportaciones masivas porque tenían el antecedente de haber generado supuestamente problemas en la previa y en la relación, en el desarrollo del partido entre Argentina y Colombia. Con ese Ujú. antecedente usaron para echar del país a alrededor de 50 ciudadanos colombianos. O sea, el año que viene puede ser caótica Va la a estar organización del difícil. Campeonato Mundial, claro, en función de toda la gente, porque además la gente se tiene que mover por la inmensa geografía de Estados Unidos. Se van a jugar algunos partidos, 4 creo que son, en México y 2 partidos en Canadá, pero el 80% de los partidos se van a jugar en territorio norteamericano. Ujú. Bueno, veremos. En realidad, veremos si se llega al Mundial, ¿no? Con este pronóstico tan difícil. Rusia está descartado, digamos. Rusia no tiene permitido participar, creo, en las eliminatorias. ¿O sí? Sí, no, no. No, no, no. Por lo menos que las eliminatorias estas no están jugando. Se mantiene la historia de la prohibición en Ujú. función de la invasión a Ucrania. Recuerdo, Ujú. recuerdo porque esto demuestra también los cambios, ¿no? Los movimientos. En 1938, la selección de Austria había ganado la clasificación al Mundial de Francia en Europa. Tenía el gran equipo, el Wunder Team, que salió cuarto en el Campeonato de Italia en 1934. Austria fue invadida por el régimen nazi alemán y dejó de existir como país a comienzos de 1938. La FIFA le mandó un telegrama a Austria para avisarle que no iban a poder jugar porque ya no eran un país, formaban parte de Alemania. Ahora, la FIFA le mandó un telegrama a Rusia y le dijo que no va a poder jugar porque invadió un país. O sea, hizo lo contrario exactamente a lo que había hecho en 1938. Claro. Bueno, o sea que no hay un criterio, Y no hay no, coherencia, digamos, en los criterios a no, tomar. Pero bueno, está no, bien. no. A ver, recordemos, Marcos, que en 1938 el régimen nazi invitó a los jugadores del seleccionado austríaco, que era un equipo de mejor nivel que el de Alemania, a jugar para la representación alemana. 4 jugadores del grupo
no había cambios en aquellos años, ¿no? Eran Claro. 11 contra 11 y no había banco de suplentes. Cuatro de ese grupo de 16, 20 jugadores que integraban el plantel austríaco aceptaron jugar para Alemania y los otros, liderados por el goleador Matías Sindelar, no. Bueno, Alemania debutó enfrentándose con Suiza. El partido terminó empatado. Jugaron, creo que dos de los jugadores austríacos, tuvieron que desempatar en otro partido. No había tiempo suplementario ni Ah, penales en ese caso. Y Suiza lo eliminó a Alemania. Había eliminación directa. Le ganó 4-2 y lo dejó afuera. O sea que el escándalo que se había armado con la participación austríaca y demás quedó tapado rápidamente porque Alemania fue eliminada en la primera ronda. Los jugadores de Alemania hicieron el saludo nazi en el estadio, en la mm. cancha, en el campo de juego, antes de cantar el himno, y como los italianos hicieron el saludo fascista, era la época de Mussolini, pero los italianos salieron campeones del mundo, contando con un jugador uruguayo, Andreolo, y en el 34, 4 años antes, habían ganado el título con 4 jugadores argentinos. ¿Los recuerda quiénes eran? Bueno, Raimundo Mumo Orsi, que era el puntero izquierdo de Independiente, fue contratado por la Juventus a comienzos de los años 30. Ah, Alejandro estaban Scopelli, jugando en Italia. claro, Alejandro Scopelli, que fue figura de Estudiantes de La Plata, de la famosa delantera de los profesores. Scopelli también jugaba en el fútbol italiano. Estaba Luis Monti, el mediocampista central de San Lorenzo, que fue el capitán de Argentina en la final del Mundial del 30. Luis Mm. Monti jugó la final del 30 para Argentina y la final del 34 para Italia. En el 30 perdió con Uruguay 4-2 y en el 34 le ganó la final a Checoslovaquia por 2-1. Fueron amenazados los jugadores italianos por Mussolini de que tenían que ganar o morir. Mm. Vincere o morir era la frase del Duce. Y Monti había sido amenazado para que no ganaran el partido con Uruguay. Fue amenazada la madre por teléfono en Buenos Aires. Bueno, es una larga historia. Y Monti, años después del año 34, declaró en una nota acá en Buenos Aires: en el 30 me mataban si ganaba y en el 34 me mataban si perdía. Una cosa muy Una particular, vida ¿no? azarosa la de Monty, pobre. La de Yo que Monti. él hubiera Bueno, abandonado el fútbol para no morir, digamos. y bueno, después volvió a Argentina y ya Ahora, se qué retiró. El otro insólito. jugador argentino fue, Mm, sí, perdón, perdón. Sí, el otro. Atilio de María era el otro jugador argentino, era jugador de Estudiantil porteño, Ujú, pero no fue titular. En cambio, Scopelli, Guaita, el otro era Guaita, que mm, era puntero, Enrique Guaita, que era puntero derecho de Estudiantes de La Plata, compañero de Scopelli. Guaita fue jugador también de Italia mm. en aquel mundial, pero todos eran jugadores que estaban jugando en Argentina y que fueron contratados por equipos italianos. Eso sí, Guaita y Scopelli tuvieron que escaparse de Italia en fines del año 35 porque Mussolini eran hijos de italianos, todos ellos, los cuatro. Ujú, Quería llevarlos a Libia, porque Italia había invadido Libia y Etiopía en ujú, aquellos años, y querían llevar a los equipos. Mussolini era hincha de la Lazio, el equipo romano, que hay hinchas de la Lazio que hacen el saludo también fascista hasta hoy en día, permanentemente sí. hasta hoy en día. Bueno, y Scopelli jugaba en la Roma y Mussolini quería que se fuera de viaje con otros jugadores para propagandizar la fuerza italiana y lo que significaba Italia, el Imperio Romano en África. Y le dijeron a Scopelli: trata de no ir porque después no te vas a poder ir de Italia si vas. Bueno, cruzaron la frontera con sus mujeres junto con Guaita por algún lugar hacia Francia, se embarcaron después y llegaron a Argentina y no volvieron nunca más a Italia. Son situaciones especiales Qué en el historia, momento en ¿no? que Mussolini Qué, creía, claro, qué claro, historias terrible. alrededor del fútbol, qué interesante. Y Me sí, llama la porque atención que pudieron jugar antes, por eso seguramente salió la reglamentación de que un jugador que jugó ya con una selección no podía jugar con la otra. sí, pero eso fue mucho después. Vos pensás que, por ejemplo, Humberto Maschio y Enrique Omar Sívori ganaron el título sudamericano de 1957 en Lima, eran figuras de la selección argentina, fueron transferidos a Italia junto con Antonio Valentín Angelillo, otro Ujú, jugador muy importante de aquellos años, y tanto Sívori como Maschio, que habían jugado en la selección argentina, insisto, bastante tiempo, pero no campeonatos mundiales,
jugaron el Mundial del 62 para Italia, para en Chile, Italia. los Sivori dos. de River No, y Macchio de no, Racing, ¿no? claro, pensá también que eh, Alfredo Di Stéfano, que ganó varias Copas América con la selección argentina y jugó sudamericanos, por supuesto, Copas América, en el 62 integró la delegación española y no pudo integrar el equipo porque se desgarró en la previa del primer partido y Mm, no pudo recuperarse hubiera. para los otros partidos. O sea, Ujú. esa reglamentación llega en los años 80, si yo no me equivoco, ¿no? Ah, ok. Pensemos que qué distinto que ha sido todo, porque hace 20 años prácticamente, en junio del 2004, Argentina tuvo que hacer un partido amistoso juvenil de categoría Ujú. sub-20 para que Lionel Messi pudiera ser blindado, porque ya estaba la ley que si vos jugabas un partido para un seleccionado, ya no podías jugar para otro. Messi todavía no había debutado en Barcelona, en el equipo, pero ya tenía 150 ofrecimientos de los dirigentes españoles a él y a su padre para que integre el combinado juvenil español. Y siempre Messi decía, no, yo quiero jugar en Argentina, hasta que Claudio Vivas, el ayudante de campo de Marcelo Bielsa, que lo había tenido en las infantiles de Newells, le envió un video a Marcelo Bielsa y lo llamó por teléfono a Julio Grondona para pedirle que por favor armaran un partido para que Messi jugase. Bueno, se Mm. armó el partido de un día para otro con la selección de Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors y allí vino Messi, jugó ese partido. El partido terminó 8-0. Los paraguayos mandaron un combinado de no sé de dónde lo habrán sacado y la selección juvenil argentina contó con Messi por primera vez y así Messi pasó a jugar siempre para la Argentina a partir de junio del 2004. Qué historia, muy bien. Bueno, bárbaro. La verdad que lindo capítulo el de hoy, con historias de los mundiales y demás. Creo que bueno, hasta el año que viene tenemos un montón para hacer, ¿no? Historias de mundiales. Habrá tiempo de sobra para contar muchas cosas porque Hay un libro falta. suyo, ¿no? Sí, historias secretas de los mundiales. Sí, lo hemos reeditado y hemos ampliado para el Mundial del 2018, el Mm, Mundial de Rusia y ¿se consigue? poquito tiempo después y lo habíamos hecho. Yo creo que sí, sí, pero hay algunas historias para contar ahí interesantes que tienen que ver con la demostración de que el fútbol siempre ha sido un movimiento popular muy grande, muy Ujú, aprovechado por los gobiernos de turno, que se dan cuenta del significado que tiene ese deporte, ¿no? ujú. Distinto al de todos los demás. Qué bárbaro. Bueno, aquellos que no quieran escucharnos todas las semanas se van a perder algunos capítulos y si no, compren el libro del señor Fabri, Historia secreta de los mundiales, y allí podrán abrevar en toda la sabiduría de Fabri en el tema. Alejandro, un abrazo grande, buena semana. Otro Marcos, querido, gracias y buen programa, que salga todo bien y la seguimos en cualquier momento. Nos vemos la semana que viene. Gracias, un abrazo grande. Desde la ciudad Chau, de chau. Buenos Aires, como a mí me gusta decir, Fabri con F de fútbol o fútbol con F de Fabri. Es lo mismo. Chao, vale. Ahí está. Chao, chao.